con los problemas que hay sociales y económicos en el país, pero sobre todo la gente quiere expresar. Es un pueblo que lo han amordazado durante 50 años. Estos jóvenes quieren expresar su verdad, quieren vivir como cualquier otro joven del mundo, que tenga acceso a internet, que pueda viajar, que pueda estudiar lo que quiere, que pueda decir lo que quiere. En el caso de Vladimiro Roca vamos a citar algunos párrafos de la descripción que han hecho las diferentes agencias de prensa sobre el acto de repudio del día de ayer frente a la casa de Vladimiro Roca en La Habana. Dice, donde una decena de opositores al gobierno cubano mantienen un plantón de protesta. Dice, consignas, cantos revolucionarios y alusiones a los disidentes eran amplificadas por un megáfono, entre banderas y carteles de apoyo al gobierno. Se han modificado inclusive la forma de los actos de protesta, de repudio, porque dice Marta Beatriz Roque que el sábado entraron, nos dieron golpes, hay una persona con la cabeza partida y yo tengo un dedo fracturado, dice Marta Beatriz, pero dice también Vila Góngora, de 73 años, que es un trabajador del turismo. Eso no es cierto, no ha habido esa agresión, nuestra política es sin ninguna violencia. ¿Se han modificado esos actos de repudio? No, el régimen, en mi opinión, sigue siendo violento. El régimen sigue siendo violento, el régimen ha agredido, o sea, brutalmente al propio Antúnez, a Iris Pérez Aguilera, a otros activistas. Por ejemplo, la semana pasada en La Habana, del Partido Pro Derechos Humanos, en una marcha que hicieron frente a la sección 21 de la Seguridad del Estado, fueron agredidos brutalmente. Hay pruebas, incluso hasta algunos videos que se han sacado de esas agresiones a patadas, o sea, hombres, policías que le caen a patadas a mujeres activistas de derechos humanos que son pacíficas. Lo que está pasando, por ejemplo, en la prisión de Guantánamo, lo que usan Shakira, que es un tipo de tortura donde amarran a las personas con las manos. ¿Shakira igual que la cantante? Lo dicen así porque lo amarran a la cintura y la gente trata de moverse y se va apretando esposas en los pies y en las manos. Y así han mantenido a las personas durante horas y horas y horas y días en esa prisión de condenado de Guantánamo. O sea, el régimen sigue utilizando tortura, el régimen sigue utilizando la violencia, pero cada vez más yo creo que la diferencia aquí no es, el régimen no ha cambiado en sus métodos, la diferencia es que hay cada vez más personas que están dispuestas a enfrentarse a eso y que hay cada vez más personas que dicen, ok, tú me vas a dar golpe, bueno, yo voy a seguir gritando lo que yo pienso, yo voy a seguir protestando. O sea, cuando sopesamos la represión con la acción, en este momento hay un accionar creciente del movimiento cívico dentro de Cuba. Antes de pasar con Alberto, Berta Antúnez, pero no es organizado todavía. No se producen, por ejemplo, marchas masivas por las calles ni nada porque se los impiden. Se los impiden, pero sí se organizan marchas en las calles. Las personas salen a las calles, los grupos de oposición salen a las calles, marchan, sacan carteles, sábanas con letreros grandes. En muchas ocasiones el pueblo les avisa, inclusive cuando se acerca la policía, ¿no? Jara, como exacto, sí, que los van a agredir, pero bueno, ellos salen, es verdad que son reprimidos, ¿no? Pero ¿cuál es el estatus de su hermano esta noche? Bueno, esta noche y hace varios días ellos se encuentran reclamando los derechos de Mario Alberto Pérez Aguilera, que es un preso, un activista de derechos humanos, encarcelado, al cual se le están violando todos los derechos. Él es hermano de Iris Pérez Aguilera, mi cuñada. Ellos están reclamando esos derechos y ellos llevan todos esos días allí y hay una gran cantidad de personas en la casa. Ellos están asediados allí, pero están allí y burlan la vigilancia y siguen llegando. Otra cosa, Iris se encuentra en una huelga de hambre desde el día jueves, también en ese mismo reclamo, ¿no? Y las personas violan todo, las personas saltan por encima de esa vigilancia, inclusive han llegado hasta disfrazarse para entrar. Y como lo han Joanny, hecho. con su peluca rubia. Exactamente, lo han hecho. Antes de irnos a la pausa, Alberto Müller, ¿le sorprendió a usted la política o la nueva política del gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, lo que hizo Moratino de no reunirse con los disidentes ni con los familiares y se reúne con las esposas de los espías presos aquí de la Red Avispa? Todo esto cuando regresemos. Alberto Müller, ¿le sorprendió la posición del gobierno español? No, a mí no me sorprendió, a mí me molestó realmente, porque la política de Moratino y de Zapatero viene marcada, inconcebiblemente viene marcada en una actitud
de mucha cobardía política con el régimen cubano, inconcebiblemente porque no es la actitud de otros miembros del Partido Socialista Español, como Felipe González, entre otros, ¿no? Entonces, bueno, eso pasa en política. Realmente la actitud de Moratino es muy criticable y en España él está recibiendo el embate de esa crítica porque su actitud, inclusive de reunirse con los familiares de los espías, que yo tampoco la critico, pero él no puede dejar fuera a los familiares de los presos políticos, no puede, o sea, está obligado moralmente y sin embargo el gobierno español pasa por alto eso. Pero a cambio de eso dice que logró la puesta en libertad de 2 presos políticos y hoy viajó, aterrizó hace algunas horas en Madrid, en el aeropuerto Barajas, Elsa Morejón Almagro, la esposa del doctor Oscar Elías Vicente. Nos alegramos mucho de eso, pero al ritmo de las gestiones de Moratino, los 200 y tantos presos que hay en Cuba se demoran 80 años en salir. Eso no es política. Cuando yo dije eso, Berta Antunes y Yanisé brincaron de la silla. ¿Por qué? No, bueno, primero porque Elsa González. Elsa González, exacto. Ese fue un lapsus mío. Fue el del Concilio Cubano. El del Concilio Cubano, un lapsus mío. Elsa González llegó a Barajas hace algunas horas. Pero también un poco porque, Oscar, no sé, yo tengo experiencia por mi propia familia, ¿no? De las cosas que ha hecho el gobierno de España, ¿no? Porque, ejemplo, mi tío fue sacado en el 2008, ¿no? De Cuba, por él también cuando fue. Y ¿por Moratino? Cuando fueron allá a Cuba, de los 4 presos que España sacó, uno es el tío mío. Ya. Bien. Claro que lo pasamos aquí la semana pasada. Sí. Pero Omar Pernet, ¿no? Lo importante de eso es que ellos están ahora allí desamparados, ese gobierno que lo sacó, ¿no? Y que es una pena porque es que se está negociando con los presos políticos en Cuba, ¿no? Que de hecho no tienen por qué estar presos y después mucho menos tienen por qué negociarse con ellos, ¿no? Con el dolor y ese sufrimiento. Y ellos están allí ahora en estos momentos desamparados en España. Oscar, hay una cosa que me decía si hay un segundo, que más grave de lo de la actitud de Moratino en no reunirse con los presos es que quieran cambiar la política, la posición común de la Unión Europea, que básicamente le exige a Cuba, como debe exigirle a todo gobierno civilizado del mundo, que respete los derechos humanos. El gobierno español quiere cambiar eso. Entonces, eso todavía es más criticable, es un bochorno peor para un gobierno que se dice democrático y que además se dice respetuoso de las libertades y de los derechos humanos. No solamente lo quiere cambiar, hace lobby a favor de eso continuamente. O sea, el gobierno de Zapatero es un gobierno que ha traicionado, en el tema de Cuba por lo menos, ha traicionado al pueblo cubano y ha traicionado los valores democráticos que se supone que lo llevaron al poder en ese sentido. Porque ¿qué es lo que es la excarcelación, por ejemplo, de Nelson Aguilar Ramírez, que sabemos lo mal que está de salud, que está en una situación terrible de salud? El otro caso el caso de Angulo, que es el que ya estaba excarcelado, o sea, ya estaba en licencia extrapenal, pero que le habían negado ya durante casi un año su salida a Costa Rica. Se le había gestionado en Costa Rica una visa humanitaria para que se tratara un problema de un cáncer que tiene, que lo empezó a padecer en la prisión, injustamente encarcelado. Entonces, esas dos cosas las presentan como si fueran la gran cosa. En realidad es que en Cuba no hay presos políticos, lo que hay son secuestrados por el régimen que los negocia cuando les conviene. Finalmente, Giselle, esto de los blogs y esto de lo que está ocurriendo con la juventud es irreversible. Sí, es un proceso. ¿O puede venir un manotazo y barrerlo todo, como ha ocurrido en otras ocasiones? No, yo creo que este viaje no hay manotazo porque él se repite más, es un pueblo cansado por 50 años de una política y que no ve ninguna solución, ninguna vía de escape. Y yo creo que lo de los jóvenes es un proceso que va a irse incrementando aún más, que puede llegar a detonar a un proceso de transición que nadie sabe por dónde puede empezar. Pero creo que la juventud va a jugar un papel importante y mucha gente de que están en los bloggers y mucha gente que está en Cuba, no todo el mundo se quiere ir de Cuba, no quieren abandonar. Hay mucha gente que reconoce que quiere quedarse en el país. Pero hay contradicción en cuanto a eso. Lo digo por muchas personas que vienen aquí y dicen que lo que quieren todos esos muchachos es irse de Cuba. Mira, el tema de que irse de Cuba, hay una parte de la población que indiscutiblemente quiere irse de Cuba y abandonar la isla porque no se ve un futuro inmediato. Pero hay muchas personas que sí se dan cuenta que Cuba mañana no va a ser lo mismo que es ahora. Y además, la misma represión de este gobierno es una muestra de que el gobierno se está debilitando.
todo llega a su fin. Una cosa La figura indiscutible, la ausencia de Fidel Castro, a pesar de que muchas cosas no se van a hacer porque mientras él esté vivo, es un proceso de cambio. Cuba ha empezado a caminar a un proceso de cambio, sea ya tanto dentro de la misma cúpula de gobierno que como la misma presión que existe de la población hacia el gobierno. Es decir, lo que se habla de transición de arriba hacia abajo, en Cuba a lo mejor se puede dar un tercer tipo de transición, que es la transición de la fuerza misma que ejerce el pueblo y dentro de la misma cúpula gobernante. Cuando se planteó inclusive la posibilidad de un canje de prisioneros con los espías, hubo una lista grande de presos políticos muy honrosos, y la lista no fue mayor por la dificultad que hay de tomar la firma, que dijeron públicamente: yo no acepto ningún cambio por los espías porque la causa mía es política y la causa de los espías no lo es. No, que todo